es, hermano, ya el Señor ya no lo hacemos solamente en las alturas, en el cielo, en el tercer cielo, sino que, hermanos, lo creemos, lo hacemos al Señor, lo vemos, lo sentimos, pero en el lugar mismo donde nosotros estamos, en su santa presencia. Jehová, dice el profeta Habacuc, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Entonces, hermanos, cuando esto no lo entendemos, es que Él está bien lejos, está hasta allá. Y si gritamos, hermanos, no gritamos porque el Señor no oiga. No es porque el Señor no oye, hermanos, sino que no es cierto que hay alegría, hermanos. Uno grita, uno danza. Cuando hay un gozo, hermanos, entonces sale aquel anhelo de gritar, de saltar. Y hermanos, eso es precioso, eso es maravilloso. Entonces, hermanos, no es por eso que gritamos. Porque, hermanos, en muchas ocasiones, pues, como que creemos que el Señor solo está en el tercer cielo. Y el Señor está, hermanos, en medio de su pueblo, donde está su pueblo. Ahí está su gloria. Ahí está Él en medio de dos o tres hermanos que se congregan en su nombre. Ahí está Él en medio de su pueblo. Hermanos, entonces cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, entendemos estas cosas. Y cuando entendemos estas cosas, hermanos, podemos nosotros notar de que, hermanos, dice la palabra del Señor que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si el Espíritu de Dios se une a mí, si el Espíritu de Dios se une a la iglesia, se une al pueblo del Señor, entonces, hermano, es cuando nosotros comenzamos a traer la presencia del Señor acá a nuestras vidas. Así, hermano, el Señor se manifiesta. Así el Señor se derrama. Así el Señor se da a conocer a nuestras vidas, hermano. ¿Por qué? Porque donde hay un corazón que se le abre, donde hay un corazón dispuesto, hermano, donde hay, hermano, una disponibilidad, entonces nos convertimos como una esponja, hermano, que absorbe al Señor. Y ahí el Señor también se deleita, hermano. Ahí el Señor se glorifica, porque también, hermano, el Señor es precioso, el Señor es maravilloso. Y como las cosas de Él son tan bellas, las cosas del Señor son tan maravillosas, hermano, que el Señor, hermano, las deposita en aquel quien las quiere. El Señor las deposita en aquel quien las aprecia. Y cuando no se aprecian, pues el Señor Él mismo dice: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poquito que tiene, pues se le será quitado. Así son de preciosas las cosas del Señor, hermano. Entonces el Señor es tan bello, el Señor es tan lindo, hermano. Y qué bueno cuando el Señor ilumina el corazón de un hombre, el Señor ilumina el corazón de una mujer. Y Él le da, hermanos, el conocimiento, no conocimiento humano, no conocimiento del hombre, sino el conocimiento que viene de arriba. Pues dice: no es rey, si toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual ha determinado una palabra y así va a ser como la ha determinado, el cual no cambia, que dice una cosa ahora y mañana va a decir otra. Él no cambia, hermano, no hay mudanza ni hay sombra de variación. Entonces, hermano, cuando esto lo entendemos, esto lo conocemos, y esto, hermanos, a veces nos va a doler, pero nos sometemos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Hermano, aquí había unos hombres que hacían tantas cosas. En esta hora, hermano, queremos decirles que hay algo que a la iglesia le da valor, hay algo que al pueblo le da valor. Al que cree en Dios le da valor, hermano, le da la autoridad. Y tiene que entender el hombre, tiene que entender cualquiera que viene, porque dice, hermano, en Hebreos dice la palabra del Señor que es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Porque como dice Romanos 1:17, dice, hermanos, que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, de esta manera se vive, y es cuando el hombre ya no se atreve a jugar. Ya no se atreve, hermanos, a vivir, hermanos, como ahora lo tomo, mañana lo dejo, entonces mañana lo vuelvo a tomar, pasado mañana lo dejo. Pero cuando el hombre comienza, hermanos, a conocer quién es Dios, hermano, entonces el hombre comienza, hermanos, a ver la majestad del Señor y deja de jugar con el Señor. Deja de aprender, deja de jugar con Cristo, deja de jugar con los misterios que hay en la palabra del Señor, y se apega a la palabra del Señor. Porque, hermano, porque cuando conoce la grandeza del Señor, el hombre, hermano, se humilla hasta lo último. ¿Por qué? Porque dice, hermano,
hermanos, que como decía el apóstol, Juan el Bautista, que es necesario que yo me humille, que yo me baje, pero que Él se levante, que Él se exalte. Entonces, hermano, de esta manera es como Dios se glorifica. Dios no se glorifica en un altivo, hermano. Dice Salmo capítulo 38, verso 4, dice, hermano, que dice que Él exalta al humilde, pero al altivo dice que lo mira de lejos. Entonces, hermano, así es Dios. Pero podemos ver, hermanos, que cuando intenta el hombre con su altivez, el mismo Señor se encarga de humillarlo. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así es el Señor, así es la palabra de Dios, así es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, habían unos que quisieron intentar a su manera. Hermano, todo aquel que intenta sin el Espíritu de Dios, hermano, no sabe, hermano, no sabe ni a lo que se ha metido. Anoche predicamos un mensaje desafiante, hermano. Bien desafiante. Hermano, pero es que hay que entender, hermanos, que el hombre, dice la palabra del Señor, que el hombre sin Dios es menos que la nada. El hombre sin Dios, hermanos, es menos que la nada. Entonces el hombre se tiene que humillar para que Cristo sea exaltado en el hombre. Y si el hombre quiere levantarse, pues entonces Dios no va a obrar en el hombre. Pero, hermanos, podemos nosotros ver que aquí habían unos hombres que querían hacer las cosas a su manera, que porque miraban a otros, ellos lo quisieron hacer. Quiero, hermanos, que meditemos en que, hermanos, el Espíritu de Dios es real en el hombre. El Espíritu de Dios hace maravillas en el hombre. Hermanos, cuando los demonios se sujetan, no es porque el hombre ande bien plantado, no es porque el hombre sepa todo, que porque el hombre, hermano, tenga tantos conocimientos teológicos. Si no tiene la gracia del Señor, hermano, el hombre es menos que la nada. Pero, hermano, porque no es el hombre. Entonces, hermano, pudiera ser, como decíamos anoche, hermano, que es satanista. Él se cree la gran cosa, haciendo grandes cosas, amenazando a los creyentes, amenazando a los cristianos. ¿Pero por qué? Porque Satanás lo está poseyendo. Pero luego viene Cristo y lo desarma al hombre, aunque haya sido satánico, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque está siendo poseído por el satanismo, por Satán. Entonces, hermanos, pero como Satanás es un gatito ante la presencia del Señor, el Señor tiene poder y lo desarma. El Señor, cuando le dice sal de aquí, Él va a salir, quiera o no quiera. Porque el Señor no viene a cuestionar, Él solo viene, hermano, a dar la orden, y el enemigo tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque el poderoso le ha dicho, hermano. Por eso, hermano. Entonces, el poder de Cristo, hermano, es Cristo, hermano, el que hace las cosas de ahí. Ningún hombre puede mover nada. Ningún hombre puede mover ni un ministerio. Ahora el evangelista se da la grande diciendo, tantas almas se convirtieron en mi mensaje, tantos sanados subieron, y él no sabe lo que pasa de que él sigue enfermo, él no sabe nada, hermano. Pero cuando el Espíritu de Dios es el que obra, hermano, por eso dice la palabra del Señor, que dice, hermano, que estemos siendo guiados por el poder del Espíritu, que sea el Espíritu el que nos guíe, porque es el Espíritu el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso, hermano, es de que el hombre sin Dios es menos que la nada. El hombre no puede hacer nada, hermano, porque es que el hombre reprende, hermano. ¿De qué sirve que pase una gran multitud aquí enfrente y le pongamos las manos y caiga un montón de gente al suelo? ¿De qué sirve eso, hermano, si el hombre sigue siendo lo mismo? Eso para nada sirve, hermano. Por eso dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermano, solo Cristo puede hacer esto. La mano del hombre no puede hacer nada, pero el hombre se jacta, hermano. El hombre a veces por los talentos, hermano, los privilegios que Dios le ha dado, o los dones, más bien dicho, que Dios le ha dado, el hombre se jacta y se da la gloria a sí mismo. No, hombre, cuando yo oré, cuando yo canté, cuando yo prediqué, hermano, pero el hombre luego, gracias a Dios que tiene la gracia de Dios, pero el hombre sin la gracia de Dios no es nada, hermano. El hombre sin la gracia de Dios no es nada. Dios, aleluya. Su servidor ha cantado, donde ha visto gente que derrama su alma mientras su servidor canta. Pero también ha cantado, hermanos, donde la gente se duerme. ¿Por qué? Porque, hermanos, es la gracia de donde no es el hombre, hermano.
no es el hombre para que el hombre no se jacte de nada. Entonces tiene que aprender el hombre de que la gloria y la honra es para Dios. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, hermanos, que dice, hermanos, que si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. En vano trabajan los constructores. Si Jehová no edifica la casa, si Él no construye la casa, en vano trabajan. Es por demás que luchemos solo. Es por demás que quiera ir solo, que no vas a poder. Pero cuando Cristo está, démosle para adelante, hermano. Porque es el Señor el que se glorifica. Es el Señor el que hará la obra. El hombre no puede hacer nada, hermano. Pero, dice, si Jehová no edificare, en vano, en vano trabajan los edificadores. Sí. Si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué va a hacer el hombre solo? Entonces, hermano, es el Espíritu de Dios, hermano. Por eso es que el creyente debe de anhelar el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo evangelista tiene que tener el Espíritu de Dios. Todo predicador debe tener el Espíritu de Dios. Todo pastor debe tener el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, todo el que canta tiene que tener el Espíritu de Dios. Todo aquel que desempeña un privilegio debe tener el Espíritu de Dios. Porque al Señor se adora, como dijo en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pero, hermanos, hay un hombre que encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo encontramos en el libro de los Jueces. El hombre más fuerte de la historia, llamado Sansón. Dios llamó a Sansón, hermanos, con Dios desde antes que Sansón naciera. Él dio promesa a su madre. Entonces, hermano, Dios dijo que iba a ser Sansón y él va a librar a mi pueblo. Él va a librar a mi pueblo de los filisteos, porque en ese tiempo eran los filisteos los que dominaban. Pero dijo Dios que Sansón iba a ser. Pero entonces, hermanos, Dios depositó su espíritu sobre Sansón. Hermanos, entonces Sansón comienza a jactarse de lo poderoso que era y lo grande que era y hermanos, y todo lo que sucedía. Pero podemos ver nosotros, hermanos, de que Sansón llegó un momento en que no le importó su nazareato. Sí. No le importó ser nazareo. Se olvidó, hermanos, de que había una promesa de parte de Dios y que esa promesa estaría mientras él mantuviera, hermanos, como le dijera, hermanos, su obediencia hacia Dios. Él iba a mantener esto. Entonces dice la palabra del Señor que Sansón descendió, para que veamos, hermano, que el hombre que no se jacte, el hombre no puede hacer nada, hermano. Entonces dice que descendió Sansón con su padre y su madre a Tignati. Entonces, cuando descendió Sansón, hermano, dice que iban de camino. Pero a Sansón le había gustado una mujer cuando dice la palabra del Señor, hermanos, que le había dicho Dios que Sansón no se tenía que contaminar. Pero, hermanos, por eso es que aquel que se mantiene en santidad, aquel que mantiene, hermanos, conforme Dios le ha dicho, aquel que se mantiene en santidad, aquel que se mantiene guardado para Cristo, entonces el Espíritu de Dios estará en él. Entonces, hermano, al contrario, tanto que le estoy diciendo, pero cualquier día vamos a hablar esto, hermano, de la burla que se hace, hermano. Pero que Sansón, dice la palabra del Señor, que iba de camino, pero como Dios en su grande misericordia, como a cualquiera de nosotros, hermanos, Dios puede poner un obstáculo, puede poner en el camino algo para que lo detenga, pero a veces el hombre no entiende, no se detiene, porque Dios quiere que Dios no quiere que el hombre, hermanos, pierda esa belleza, que el hombre pierda ese Santo Espíritu que era puesto en la vida del hombre. Por eso es que Dios en muchos momentos, hermano, Él mismo hace que se le atraviese un borracho por ahí, que se le atraviese un carro por ahí, como vemos, hermanos, a Sansón, que se le atravesó, un león. Se le atravesó un león joven. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que
dice, menciona a Sansón. Pero luego dice, hermanos, que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón. No era Sansón, hermanos. Si el Espíritu de Jehová no llega a Sansón lo hubiera hecho pedazos el león. Así, si el Espíritu de Dios no está en un hombre, hermano, Satanás lo hace pedazos. Un hombre, una mujer endemoniada, lo va a hacer que se arrodille. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que vino Sansón y se enfrentó al león. Y dice que lo despedazó como quien despedaza a un cabrito. Pero eso fue que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Si el Espíritu de Dios no viene sobre el hombre, aunque grite, aunque el hombre haga lo que haga, haga los ademanes, si el Espíritu de Dios no viene sobre el hombre, hermano, el hombre no puede hacer nada. El hombre no tiene nada. El hombre está desarmado, hermanos, porque el hombre lo que porta es la gracia de Dios. El evangelista lo que porta es la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermano, de esta manera Sansón iba yendo. Pero, hermanos, para no irnos muy allá, dice, hermanos, que dice la palabra del Señor, hermanos, que Sansón se vio en un momento de que tenía una gran sed, que se debilitó demasiado. Estaba tan débil Sansón. Entonces, hermanos, Sansón viene y todavía, imagínense, hermanos, que Dios le puso un obstáculo ahí, le puso ese león para que él entendiera, pero Sansón no entendió, hermano. Sansón no entendió. ¿A cuántos creyentes Dios está poniendo un obstáculo en el camino para que no se vaya para donde Él quiere ir cuando ya se está atormentando? Pues más adelante dice, hermanos, en la historia de Sansón, de que dice que la mujer que tenía ya más adelante, dice que tanto insistir, lo tenía ya turbado, hermano, ya estaba debilitándose, ya no podía. Entonces, hermano, pero Dios siempre pondrá obstáculos en el hombre, para que el hombre, hermano, no camine desenfrenadamente, porque Dios no le quiere quitarle su espíritu al hombre. Hermano, por eso el hombre ya sin el espíritu de Dios es triste, hermano, pues David le experimentó, por eso decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hermano, Sansón se vio en ese momento que tenía una gran sed. Ahí Sansón echado, hermanos, que ya no tenía fuerza. Si llegaban los filisteos, ¿qué podía hacer? Él se preocupó, pues. Entonces dice la palabra del Señor que Sansón clamó a Dios. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Sansón nuevamente. Y Sansón cobró fuerza. Y justamente cuando el Espíritu de Dios vino, venían los enemigos. Y dice que Sansón tomó una cuenca de un animal por allí, una quijada de un animal. Y dice, hermano, que con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios que él tenía en él, dice que hizo mortandad en ese día y mató a 1000 de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Pero, hermano, para ir más adelante, enseguida podemos ver, hermanos, como encontramos en Jueces, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 6, capítulo 16, capítulo 17, donde encontramos, hermanos, la historia de este varón. Dice la palabra del Señor que después, que dice que vino Sansón, ya cuando Sansón ya comenzó, hermano, a jugar con el pecado. Entonces llegó a un punto que dice que se enamoró de una mujer ramera. Y entonces comienza aquella mujer, hermano, allá a seducirlo, hasta que él empezó a descubrir los secretos. Y Sansón pues se lo demostró todo. Le declaró todo, hermano. Cuando Dios ya le había puesto los obstáculos. Dios ya le había puesto algo en el camino. Como aquel hombre, hermanos, que iba de camino. Ya Dios le había dicho que no fuera. Y entonces, hermano, y Dios le puso un obstáculo en el camino. Y le puso un ángel ahí, hermanos, para que se le parara aquel hombre que iba en el asno subido. Y el hombre no entendió el mensaje. Dios siempre pone obstáculos para que el hombre entienda, hermanos, y no vaya a caer en la trampa del enemigo. Pero el hombre, hermano, a veces por su necesidad siempre se va y no entiende el mensaje del Señor. Hermano, pero mire las consecuencias. Mire lo que sufrió Sansón, hermano. Ya cuando comenzó a declarar todo a esta mujer, de ahí le dijo, los filisteos vienen. Sansón ni se movía. Y dice Sansón que él creía. Dijo Sansón que saldré como las otras veces. Y yo los venceré, siempre saldré victorioso.
porque él confiaba en él. Pero él no se daba cuenta, dice, que ya Jehová se había apartado de Sansón. Él mismo había declarado ya que... El Espíritu de Dios se había declarado de Sansón, se había apartado de Sansón. Gloria a Dios. Ya se había apartado de Sansón. Allí viene lo duro, a ver si era Sansón, hermano, a ver si era Sansón. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando despertó Sansón, el versículo capítulo 16, en el verso 20, luego que despertó dijo, estas veces saldré como las otras veces. Pero él no sabía, dice, que ya Dios se había apartado de él. En el versículo 25 dice, hermano, que Sansón, ahora, dice que los filisteos, hermanos, habían mandado traer a Sansón, imagínense. Los filisteos habían mandado traer a Sansón, ¿para qué? Dice, hermano, que lo habían traído para que nos divierta. Mire, hermano, Satanás cómo se burla. Ahora lo vamos a traer para que sea la risa. No eras tú. Hermano, Satanás se burla de la gente. Satanás se burla de aquella gente, aquellos grandes predicadores que han predicado mensajes desafiantes, que han hecho tantas cosas, han hecho la vida imposible a Satanás, han hecho liberación y tantas cosas. Y después el mismo Satanás se burla. Dice que a Sansón, hermano, lo llamaron los filisteos para exhibirlo, para que nos haga reír, para que nos divierta. Y dice, hermano, que a Sansón después los filisteos aún le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Porque el hombre, hermano, cuando el Espíritu de Dios lo abandona, el hombre es un cebo, es una cera de chicle masticada, sin sabor, sin nada ya quedar, hermano. Pero el hombre que tiene el Espíritu de Dios, hermano, el hombre que tiene el Espíritu de Dios siempre seguirá creyendo y confiando que en el momento necesario el Espíritu de Dios será el que alzará bandera. El Espíritu de Jehová será el que alzará bandera. Dice que el enemigo viene como un rayo, pero el Espíritu de Jehová siempre alzará bandera. Entonces, hermano, todo lo que sucede, por eso, hermano, el hombre sin Cristo es menos que la nada. El hombre sin el Espíritu de Dios, hermano, aunque ores por los enfermos, es nada. No pasa nada. Aunque el hombre quiera reprender, no pasa nada. Vemos en Hechos, hermanos, en su capítulo 19 lo que sucedió. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nos dice en el versículo 10, Hechos 19, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. No lo hacía Pablo, hermano, lo hacía Dios. Sí, amén. Pablo no los hacía, porque a Pablo Dios le dio de ese espíritu. Por eso, hermano, al que Dios le da ese espíritu, hermanos, tiene que saber que lo que tiene no es suyo. Tiene que saber que lo que posee no es suyo, y no se puede jactar de esto. Pero, hermanos, como decía, los dones, hermano, se están usando para jactancia del hombre. El evangelista yo, el predicador yo, el profeta yo. ¿Por qué será que el hermano Jubal le habla a los amigos y no nada pasa? Pero ¿por qué será que el hermano Juan les habla y los amigos se convierten? Dice el hermano Juan, es que yo oro, es que yo hago esto y hago lo otro. Por eso, lo que tiene el hermano Juan es la gracia de Dios. Pero no se vaya a confiar, porque cuando el Señor se aparta de usted, mire lo que le pasó a Sansón. Le sacaron hasta los ojos y lo usaron, hermano, como objeto de burla para exhibirlo allí, para reírse de Sansón, hermano. Entonces, dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando comienza Dios a hacer los milagros, la gente comenzó, hermano, a poner la mirada en Pablo. Y dice, hermano, que traían los pañuelos, traían delantales y traían las cosas a ponerlas a las manos de Pablo, para que Pablo, dice que
lo sanara y la gente, claro, hermano, los milagros sucedían. Pero ¿quién habría obrado los milagros? Era Pablo. Entonces, hermano, aquí era Dios. Entonces puede venir, hermano, un hombre grande. Puede venir un hombre, hermano, tremendo varón. Pero si no tiene la gracia de Dios, es un gatito, hermano. Mientras no tiene el poder de Dios, es un gatito. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que cuando miraban a aquellos hombres, es que el que no entiende, le decía al principio, el que no entiende esto, hermano, siempre va a jugar y va a querer intentarlo. Y oiga esto, hermano. Aparte del mensaje, oiga esto, hermano. Está sucediendo. Acordémonos que dijo Cristo, que cualquier blasfema les va a ser perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Todo lo que está haciendo, hermano, que no es por el Espíritu de Dios, esa es una blasfemia al Espíritu Santo. Esta es una burla al Espíritu Santo. Pero, hermano, vinieron aquellos hombres que porque vieron a Pablo y porque miraban los milagros que hacía Cristo. Hermano, pero aquí donde está escribiendo este libro, ya Jesucristo ya había descendido a los cielos, ascendido a los cielos. Ya Cristo ya había ascendido a los cielos. Pero estos hombres decían, a Cristo lo conocemos, a Jesús lo conocemos. Ellos sabían que Cristo es poderoso. Pero, hermano, lo llevaban a la misma manera, como en estos tiempos, hermano, que hay gente que no sabe, gente que no entiende. Sabiendo que yo soy cristiano. Hay gente que viene, hermano, y me trae un radio. ¿Cuál música te gusta escuchar? Y esta música te gusta escuchar. Y creen que porque soy latino, cualquier música latina voy a escuchar. No, hermano. Escuchamos música cristiana, ¿va que sí, hermano? Escuchamos música cristiana. Entonces, cuando no entienden, hermanos, puede pasar esto. Pero el que entiende, hermano, sabe. Hermanos, pero vienen estos hombres sí, y vieron todo lo que sucedía por la mano de Pablo, supuestamente. Pero dice que por la mano de Dios muchos milagros surgían. Dios hace milagros, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios hace milagros, hermano. Yo creo en esto. Yo creo en esto, hermano. Y lo hablamos abiertamente aquí, hermano, que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Pero algo, hermano, que sucede con los milagros que Dios hace. Hay que ver esto, que cuando Pedro estaba en la cárcel, Pedro, hermanos, dice la palabra del Señor que la iglesia estaba reunida en oración. Estaban en la casa orando, porque en casa se reunían. Estaban orando ahí, Señor, ayuda a Pedro. Señor, bendice a Pedro. La iglesia estaba intercediendo. Pero Pedro no estaba durmiendo en la cárcel. Pedro también estaba cantando himnos en la cárcel. Pedro estaba orando en la cárcel. Pedro estaba alabando a Dios en la cárcel. Entonces, si la iglesia ora y el que está enfermo ora, va a recibir milagros. Pero ahora hemos llegado a un tiempo, hermano, que se pagan por los milagros. Hermano, le voy a pagar el programa de radio, pero ore por mí. Y él ahora van ahí durmiendo, hermano, y cómo esperar ver un milagro así. Pero si el que necesita el milagro está orando y la iglesia está orando, téngalo por seguro que Dios se va a glorificar, hermano. Gloria a Dios. Pero, entonces, hermano, estos hombres estaban así aferrados o creyendo, hermanos, a lo que estaba sucediendo por los supuestos hechos de Pablo. Entonces vienen estos hombres y quisieron, hermanos, querer invocar el nombre de Jesucristo, y quisieron ellos reprender los demonios. Y llegan ellos, te conjuro en el nombre de quién habla Pablo, en el nombre de Jesús, te conjuro. Hermanos, todavía hay gente haciendo conjuros por ahí. Sigan haciendo conjuros. Entonces dice, te conjuro en el nombre de quien predica Pablo. Hermano, ¿y quién va a ser aquel? ¿Quién en la carne se va a oponer contra un demonio? ¿Quién en la carne, hermanos, va a ir a reprender un demonio?
¿Quién, hermano, en esa condición va a ir? Pero claro, si no entiende, entonces, hermano, dice la palabra del Señor que les habló el demonio. Él les dijo, nosotros conocemos a Jesús. Pero Jesús ya se había ido, hermano. Jesús andaba y Jesús ya había sido ascendido a los cielos. Pero ellos sabían de Jesús. A Jesús conocemos. A Jesús lo podemos respetar, pero a ti no te respetamos. A Pablo también lo conocemos. Sabemos quién es Pablo. Sabemos quién es Jesús. Pero ustedes no sabemos de dónde han salido. No sabemos quiénes son. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que aquel demonio, dice, hermanos, que tomó fuerza. Y mientras que tomó fuerza, dice la palabra del Señor, que se apoderaron de aquellos hombres. ¿Y qué pasó? Los mandaron desnudos, los desarmaron. Hermano, ¿por qué? Los golpearon. ¿Por qué? Hermano, es que aquí no es del hombre, hermano. Es que aquí no es del hombre. Yo como creyente, usted como creyente, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender que aquí, hermano, no es con espada. Aquí no es, hermano, aquí no es con fuerza. Aquí es con el Santo Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está, hermano, no se puede hacer nada. El hombre no puede hacer nada. Dice, hermano, que la lucha no es contra sangre, no es contra carne, es contra principados. ¿Cómo puede el hombre vencer principados? ¿Cómo puede el hombre reprender principados? Hermano, ponerse o luchar contra principados es en el Espíritu. ¿Cómo puede el hombre, hermano, orar, hermano, por esas enfermedades? Hay enfermedades que el doctor no las descubre, el doctor no sabe qué son, hermano. ¿Qué puede hacer el creyente? Prepararse en oración y preparado. Hermano, pero el creyente tiene que estar preparado, hermano. Gloria a Dios, aleluya. El creyente tiene que estar preparado. Yo no sé cómo en estos tiempos que se toma tan aliviano, tan, hermano, por encimita, tan por la superficie. ¿Cómo es que el creyente dice, hermano, que solo el pastor puede ir a orar por un enfermo? ¿Cómo puede ser, hermano, que solo el evangelista tal puede ir a orar por un enfermo? ¿Cómo puede ser? Todos, hermano, todos podemos. Es que todos, hermanos, debemos de andar en el Espíritu. Es que todos tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano. Aleluya. Todos. Acordémonos, hermano, que cuando nos bautizamos, el que se bautiza da frutos dignos de arrepentimiento. El que se bautiza ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Sí. Y se le enseña. Y ha aprendido, hermanos, que ya un espíritu es con él. Y si se bautiza es porque, hermano, ese hombre ha muerto al yo, ha muerto a sí mismo. Y viene, hermanos, de Cristo a morar en él. El Espíritu de Dios viene a morar en él. Entonces ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. Entonces, hermano, ese hombre tiene que estar en el Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? El creyente no quiere vivir en el Espíritu. El creyente no se quiere meter en el Espíritu. El creyente no quiere buscar a Dios en oración. El creyente no quiere buscar a Dios en ayuno. El creyente está viviendo, hermano, como dice un versículo en los Proverbios. El creyente está viviendo a costa de otro. Hay un versículo en los Proverbios de que dice así, hermano. Viviendo a costa de otro. Dependiendo de las oraciones de otro. Pero todo aquel hombre, hermano, por eso se adiestra, por eso se le enseña cuando va a ser bautizado. Porque él tiene que saber, hermanos, que viene a vivir conforme el Espíritu de Dios. Ya no conforme a su manera, ya no va a andar por la superficie. Entonces, hermano, el que se une a Dios un espíritu es con él. Hermanos, y cuando el hombre reconoce, el hombre vive en el Espíritu. El hombre tiene la autoridad de orar por un enfermo. Sí. El hombre tiene la autoridad. ¿Y cuál es el miedo? ¿A dónde ha dejado al Señor? ¿A dónde está el Señor? Todo aquel hermano que tiene a Cristo, hay un poder en él. ¿Cómo dice Marcos capítulo 16, verso 16? ¿Cómo dice? Marcos 16, 15, 16. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
mas el que no creyere será condenado. Versículo 15, versículo 16. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen. A los que creen. Dice Romanos 8:1. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hermano, decía al principio que a Dios, hermano, muchos lo estamos creyendo que solamente está en el tercer cielo. Muchos creemos que Dios no habita aquí en mi corazón. Entonces, hermano, cuando a Dios no lo vemos como es, entonces, hermano, podemos nosotros jugar con Él, o podemos jugar con el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se ha visto, hermano. No ha sido iluminado, hermano. Pero cuando el hombre es iluminado, entonces sabe quién es Dios. Entonces, hermano, reconoce quién es Dios. Entonces el hombre, dice Romanos capítulo 8, verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué linda es la palabra del Señor y qué clara, hermano. Es tu niño, lo entiende, hermano. Qué clara es la palabra del Señor. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema por el cual, hermano, somos desarmados? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ahí está la respuesta. Todo creyente tiene esa autoridad. Nuevamente, Marcos 16:16. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Estas señales siguen a todos los que creen. Sí, amén. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. En mi nombre. Entonces, hermano, de eso se trata. Ese es el punto. De que mi vida, hermano, es gobernada por el Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados completamente, irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Todo vuestro ser. Entonces, cuando lo conocemos, cuando entendemos, hermano, entonces sabemos de que el que habita en mí es el Señor. Y dice la palabra, no contristéis el Espíritu. No contristéis al Espíritu. No dejemos que esto se nos vaya, que esto se aleje de nuestras vidas. Por eso nos recomienda la palabra del Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, hermano, la carne lo que quiere es que yo me vaya para un lugar, que yo me vaya para otro. Hermano, pero el Espíritu me dice, busca al Señor. El Espíritu me dice, llénate del Señor. Entonces, hermano, porque el hombre quiere hacer las cosas él solo, así solo, no se puede, hermano. Si no es el Espíritu de Dios que está en el hombre no puede hacer nada. Pero el Espíritu de Dios está, hermano, en aquel corazón que lo retiene. Cuando no se aprecia, el Espíritu se contrita y se va del hombre. El Espíritu sale del hombre y queda el hombre, hermano, sin protección. Queda el hombre, hermano, desarmado. El hombre no tiene autoridad para nada. Gracias al Señor, hermano, por lo que han entendido este mensaje. Gloria al Señor porque lo que han entendido esta palabra. Hermanos, el apóstol Pablo era lleno del Espíritu Santo. Él era lleno del Espíritu Santo, pero antes no era así. El apóstol Pablo andaba en la carne y hacía tantos errores, cometía tantos errores. Pero ya después, hermano, cuando el Espíritu vino a obrar en él tenía autoridad, hermanos, de golpear gente, de golpear a los cristianos. Pero ya cuando vino, Dios le dio un poder, podemos decir, sobrenatural, hermano. ¿Por qué? Obraba un poder sobrenatural en él. Pues aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios obraba milagros en el versículo 11 de Hechos 19:11. Dice, hermanos, que Dios obraba extraordinariamente por mano de Pablo. Pero ¿quién era el que obraba? Era Dios. Ahí es de que el hombre sin Dios no puede hacer nada. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Así es, hermano, de que en esta tarde damos gracias al Señor por esta hermosa bendición que Dios nos permite.
Y un mensaje para todos aquellos que oyen, Sí. que cuando conocemos a Dios, entonces nos dejamos guiar por Dios, nos dejamos guiar por su Santo Espíritu, vivimos como Dios quiere que vivamos. Sí. Y como le dijo el Señor a Pedro, cuando eras joven te ceñías y ibas donde querías, pero ahora te va a ceñir otro. Entonces, hermano, cuando es Cristo el que nos domina, nos vamos a meter a la voluntad de Dios. Así es de que este es el mensaje de esta hermosa tarde y que el Señor me lo bendiga. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos permites.